Vamos a ver el tema de Bueno. el aversivo. No. El aversivo. Ese tema. Hola. Hola. ¿Lo has llegado a ver o no? ¿No? ¿Tú lo has visto el tema 7? ¿Tampoco? Te van a hacer una introducción más bien de fondo, de aspectos más generales, porque si lo miraría, pues iríamos más al detalle. El tema habla, y nos podemos hacer una idea de qué va, de eso que hablábamos al principio, de que los condicionamientos aversivos, el castigo y todo eso tienen consecuencias paralelas a las deseadas, porque generan dolor, frustración y todo eso interfiere de alguna forma. Pues este tema se dedica a ver exactamente eso, de qué forma interfiere, qué teorías hay, qué resultados hay. Entonces, empezamos la primera parte del tema viendo o repasando qué eran los aversivos, comparándolos con los otros, qué consecuencias tiene cada uno, y luego vemos algunas teorías que dicen qué es lo que ocurre cuando castigamos. ¿Qué diferencia hay cuando castigamos a cuando aprendemos que algo ocurre en medio? Hay una emoción en el medio que tiene efecto, ¿no? Y explican los porqués de una forma diferente, y hay una serie de experimentos que varían un poco en la forma para ver quién tiene razón. Ya veremos cómo son. Luego vemos el castigo en detalle, qué factores hacen más efectivos los castigos y menos, la omisión en detalle, y por último, el mismo programa que vimos de elección es una pequeña consideración de si tenemos que elegir entre dos premios. Ya vimos en el capítulo A o B lo que hacíamos, la ley de igualación, segundo elección. Y si hay dos castigos, pareció pero al revés, elegir menos y más castigo, bueno, pues son pequeños. Vamos con la primera parte. Dice, aversivo siempre es un aprendizaje que consiste en evitar algún estímulo, que es malo. Se refiere a aquellos métodos en los que se utiliza alguna consecuencia mala para el individuo. Por lo tanto, vamos a evitarlos. Entonces, ¿qué solemos evitar los seres vivos? Aquellos que amenazan nuestra salud y nuestra vida. Eso le llamamos aversivos primarios. Dolor y todo ese tipo de cosas. Y llamaremos secundarios aquellos que, por asociación con los primarios, los evitamos también. Por ejemplo, si me ha mordido un perro, me alejo de todos los animales que tengan pelo. Aunque sean buenos, aunque no me vean, o cualquier cosa. Secundarios y primarios. Ese aprendizaje de qué estímulo es aversivo sigue la lógica del condicionamiento clásico. Uno secundario se convierte en aversivo por asociación con uno primario, ¿no? Y poco a poco genera el mismo efecto. Esto se ve mucho en positivo, pues en negativo es lo mismo. Muchas veces las fobias vienen de un aprendizaje de este tipo, ¿no? Por lo tanto, están sometidas a los procedimientos de extinción. Como una fobia se puede curar mediante la desensibilización sistemática, que no es más que un proceso de extinción. ¿Habéis oído hablar de eso? Si tú le tienes miedo, pongamos a las serpientes, la desensibilización sistemática consiste en ponerte una serpiente, primero lejos, aislada con un cristal, segundo más cerca, tercero con el cristal levantado un poquito, cuarto sin cristal, y así poco a poco se va extinguiendo el miedo condicionado, ¿no? Hay otro método que es la inundación. Métete una sola de serpientes. Que también o se extingue o te muere. Bueno, eso también sería un contracondicionamiento, es presentarte una serpiente y darte un caramelo cada vez. O algo que te guste mucho y con el efecto contrario se va a contrarrestar. Bien, ¿qué ocurre cuando aprendemos un condicionamiento aversivo? Porque suele haber una conducta que denominamos defensiva. La conducta que evita es defensiva. Tanto en condicionamiento clásico, cuando apartamos la pata, saltamos, nos paralizamos para recibir, como en condicionamiento operante, la huida, el ataque, la agresión, bueno, pues
Las principales, las que hemos dado en condicionamiento operante, son siempre la huida, la agresión, la inmovilización, y dependerá del animal y dependerá de lo que haya vivido. No hay más que hablar. Bien, repasamos los procedimientos de condicionamiento para ver cuáles son aversivos. Entonces la clave es esta. Estímulo-consecuencia que se utiliza en cada uno de ellos. ¿Cuál es en el reforzamiento positivo? Un premio. Ponemos aquí un signo más, diciendo lo que se utiliza aquí es agradable. En el reforzamiento negativo, escape o evitación, ¿qué se utiliza como consecuencia? No, al revés. Esa es en la omisión. En el escape. ¿De qué te escapas? ¿Cuál es la consecuencia que se utiliza? Ah, perdón, has dicho no tener dolor. Sí. Bueno, dolor es la palabra. ¿Qué se utiliza? ¿La descarga o algo que produzca dolor? Por lo tanto, aversivo. En el castigo es obvio. Aversivo. Y en la omisión, si no te callas, te apago la tele. O si no, positivo, porque la tele es positiva, solo que la quitamos, pero es positiva. Por lo tanto, estos dos del medio son los aversivos de por sí. ¿Os acordáis que el primero incrementa la posibilidad de una conducta? ¿Qué hace el reforzamiento negativo? ¿Quién sabe bien? De huida de escape, lo que estamos entrenando es la huida del escape, y los otros dos, o te estás quieto y te castigo, o te estás quieto y te quito la tele, y por último hacíamos las relaciones, ¿acordáis? De la conducta con la consecuencia. Esto es una multiplicación. Si sabéis multiplicar ya está hecho. Más por más relación positiva, en el sentido de menos por más, menos por menos, más. Y el último, más por menos, menos. Es decir, es la interpretación. En el refuerzo positivo se aumenta la conducta, aumenta la consecuencia. En el negativo se aumenta la conducta, disminuye la consecuencia, porque a más escapo, menos descarga recibo. En el castigo, a más me porto mal, más castigo, aumenta. Ya está. Este es el cuadro otra vez. Ahora, hoy vamos a hablar de estos dos, que son aversivos, porque utilizan consecuencias aversivas, por esta parte. Y entre ellos, y entre positivo y negativo, pues podemos hacer una serie de matices de semejanzas y diferencias. ¿Qué diferencia hay entre el castigo y el refuerzo negativo? La huida o evitación. ¿No son lo mismo? Obviamente la diferencia es que en el refuerzo negativo primero aparece una consecuencia negativa. La conducta obviamente se estimula. En el castigo solo aparece después si hay conducta. Por lo tanto, hay una diferencia. Ese tipo de matices que hace. Lo leéis que no tiene mayor dificultad, pero ver simplemente cuál es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo específico de estos dos que tienen en común que producen? Bueno, pues todo condicionamiento operante con un estímulo aversivo produce además un estado emocional. Por lo tanto, fijaos lo que está ocurriendo. Como en el condicionamiento clásico estamos haciendo que una descarga está produciendo miedo. Esto en el clásico, si hubiera una señal, sería inhibitorio. ¿Lo veis? Hay señales. Sí, el ambiente. El ambiente en sí mismo, donde se lleva a cabo el experimento, puede funcionar como señal. Y también vimos que en muchos estímulos de condicionamiento operante se utiliza el estímulo discriminativo. Entonces se actuará como señal inhibitoria. ¿De acuerdo? Si en un condicionamiento operante yo utilizo una luz diciendo, cada vez que aparezca la luz, como no saltes te va a dar una descarga. Esa luz acaba siendo una señal de la descarga en términos clásicos, del miedo. Aparece la luz y aparece el miedo.
¿Lo veis? O sea, hay un condicionamiento clásico paralelo. Y aunque no hubiera luz, aunque no hubiera estímulo discriminativo, la habitación en sí misma se asocia, o cualquier cosa del contexto que me llame la atención, se asocia con eso. Y le pillo miedo. ¿Que no te pasa alguna vez que te pasa algo malo en un lugar y luego cualquier cosa que te recuerde ese lugar te genera una sensación parecida? Pues eso sería. ¿Cuáles son los estímulos incondicionados de este condicionamiento clásico que se produce en paralelo sin querer? En general, o bien son positivos o son negativos. Cuando yo recibo un premio, siento una especie de alegría, el estado emocional que se condiciona a la alegría, y cuando recibo un castigo, miedo. Por lo tanto, el refuerzo positivo, en un ensayo de refuerzo positivo, las señales del ambiente o el estímulo discriminativo se condicionan, me produce alegría ya ver esa señal, ¿de acuerdo? Cuando voy a cobrar a fin de mes, el día que llegan y reparten, se ve la señal de que van a pagar, te produce la alegría, bueno, pues eso. Y lo contrario, el miedo. Ese es el estímulo incondicionado. ¿Y el condicionado cuál será? Pues dependiendo de si el experimento es excitatorio, es decir, si la señal va a ser efectiva, va a haber una señal efectiva de que va a ocurrir algo, por ejemplo, en el reforzamiento positivo, una señal de que me van a pagar, todavía no produce la alegría de cobrar, pero sí la esperanza de que voy a cobrar. Y una señal de que me van a castigar, todavía no produce el dolor, pero produce la tristeza, ¿no? Y en un entrenamiento inhibitorio, si te dicen que este mes no vas a cobrar porque hay problemas con los fondos, no va a haber consecuencia, lo que hay es una ansiedad, una señal de que no vas a cobrar o una señal de que no te van a castigar, alivio. Esto, hagamos lo que hagamos, ocurre en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo esta parte de aquí abajo, los negativos tienen un efecto emocional destructor o que interfiere muy a menudo con la aprendizaje. Entonces, el papel del estímulo discriminativo positivo y del estímulo delta o discriminativo negativo, que os acordáis que era condicionamiento operante. Hago una respuesta, tengo una consecuencia. Si hubiera una señal de cuando la respuesta es coherente o es operativa, es un estímulo discriminativo. Pues ese estímulo discriminativo es el EC del condicionamiento clásico en paralelo que se está produciendo. Porque acaba produciendo alegría, miedo, esperanza. Bueno, analizando eso, lo que tenemos aquí es miedo. Miedo es lo que generan los estímulos aversivos. Por lo tanto, en este tema estamos hablando de que en todo condicionamiento que utiliza aversivos hay una reacción de miedo o un aprendizaje clásico que produce el miedo paralelo a lo que estemos haciendo. ¿Y el miedo cómo lo medíamos? ¿Os acordáis? ¿Cómo medía yo la reacción emocional negativa en un aprendizaje inhibitorio, por ejemplo? En el condicionamiento clásico decíamos, el aprendizaje de miedo se tiene que medir con la supresión de la conducta. ¿Por qué? Porque había muchas conductas que no eran no tenían una línea base, podían subir y bajar, sino que bajaban a cero. ¿Hago o no hago? No hacer, ¿qué significa? Que tengo miedo o que estoy cansado. No hay una explicación clara. Entonces lo que hacíamos era, en todo aprendizaje inhibitorio, una señal era negativa, teníamos una tasa de conducta base, que la habíamos provocado. Le habíamos enseñado la rata que se la palanca. Y luego soltábamos el condicional el que era señal de algo aversivo. En la medida en que paralizaba la actividad normal, la que habíamos inducido, era una medida del miedo inducido. O sea, la supresión condicional de la conducta. Y la medíamos con una fracción que decía, arriba, lo que hace ahora, dividido por lo que hacía un minuto antes y lo que hace ahora. Es decir, si no ha suprimido la conducta, daba 0,5, 1 y para 2. Y si la ha suprimido, se iba aproximando a 0. A más abajo, más miedo. ¿De acuerdo?
Bueno, pues acordaos de eso. Y ahora tenemos una teoría nueva que dice, nos propone que lo que ocurre en todo condicionamiento aversivo es una respuesta emocional condicionada de miedo que suprime la conducta. ¿De acuerdo? O sea, esto estaría en las páginas 356, 357, donde explica lo que se da en paralelo cuando estamos aprendiendo algo operante. Por ejemplo, la tabla 1, 356 dice, condicionamiento operante, hay una señal que actúa como F. Ciertas reacciones de mi cuerpo también pueden actuar como F. En mi libro que tiene 3 páginas, ¿no? 356, sí, es el cuadro. 362. Bueno, la 362 aquí, es que mi libro es una edición. Es una edición. No, sí, pero lo han revisado y. Este tiene más ratas que tú. No más ratas, sino más ratas. Bueno, pues la teoría de es que la teoría al final simplemente dice teoría de respuesta emocional condicionada, que es lo que hemos dicho. Toda situación de condicionamiento aversivo provoca una reacción emocional que muchas veces provoca supresión y por lo tanto contamina los resultados porque hay una incompatibilidad entre la conducta que debe llevar a cabo y la que el miedo está provocando. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos viendo en detalle ahora la evitación. Escape, evitación. Pensar que el escape es una primera fase de la evitación. Este es a veces confuso nombre reforzamiento negativo. Lo podemos llamar mejor huida, evitación o simplemente evitación. La primera fase es huida, la segunda es de evitación porque ya no ocurre más el estímulo aversivo delante nuestro. ¿Cuál es la característica más llamativa de este aprendizaje? Pues que ocurre o se mantiene sin consecuencias. Una vez que se ha establecido la huida, empieza la evitación. Y una vez que empieza la evitación, ante cierta señal, evito la consecuencia. Y como no hay consecuencia, esa es la paradoja. ¿Qué podemos esperar? Que con el tiempo se extinga. Porque no hay consecuencia. ¿No? Pensad un momento. Una persona que está muy habituada a conducir se confía mucho. Pero ya tiene un susto porque está a punto de vuelve a ponerse en tensión, ¿no? Esa habitación que aprendió en su momento, por primeras veces cuando era muy tenso, se automatiza y poco a poco, entonces, algo así. Esa es la idea. Pues los primeros experimentos, este es el aprendizaje que se produce sin consecuencias. Bueno, dentro de la habitación tenemos dos procedimientos básicos. Una es discriminada, otra no discriminada. ¿Qué quiere decir discriminada? Que hay una señal que anticipa que va a ocurrir algo malo y que hay que huir. En la no discriminada no hay señales. Hay otros procedimientos que nos permiten aprender, pero no es una señal explícita. Bien, la señal nos lleva a las dos fases. Primera fase, voy aprendiendo que la señal tiene una consecuencia, escape. La segunda fase aparece la señal y me voy y nunca percibo la consecuencia. Normalmente, hay una serie de reacciones que podemos considerar en este paradigma, siempre que hay señal, las reacciones de la señal con la conducta y con las consecuencias. Al principio del aprendizaje, cuando está la señal, suele haber consecuencias, ¿verdad? Al final no. Cada vez que está la señal, como yo hago lo que debo, no hay consecuencias. Esa relación cambia. ¿Qué ocurre con la señal y mi conducta? Pues que al principio, poco a poco, la señal va asociada a mi conducta. Señal, movimiento, señal, movimiento. Y con mi movimiento y las consecuencias, pues que al principio tiene una relación negativa y al final tiene una relación de extinción, porque cuando me muevo no hay consecuencias. Esos son los parámetros de este aprendizaje. Claro, hay cierta interferencia y cierta dificultad en el aprendizaje, porque lo que he aprendido en positivo, que mi huida me quita una consecuencia, luego deja de tener consecuencias. La descarga, en cierto modo, tiene una consecuencia
de parálisis que impide la huida también. En la fase de escape, yo recibo una descarga. ¿Qué produce la descarga? Miedo condicional. ¿Qué produce el miedo? Parálisis. ¿Qué me están pidiendo? Que salte. Hay interferencias en el aprendizaje. O sea, es un todo complejo, ¿no? Y al final vemos que es de los más difíciles que hay. A pesar de ser discriminado, el aprendizaje de evitación cuesta mucho más, relativamente hablando, que los otros tipos de castigo o el aprendizaje positivo. Probablemente por estas razones que estamos apuntando. ¿Entendéis por qué no? Bien. Obviamente, al final, el estímulo discriminativo positivo, la señal, actúa como estímulo discriminativo positivo en el de evitación. Porque poco a poco la señal va siendo una señal de seguridad. Bien, ¿cómo explicamos esto? Hay dos teorías, básicamente, que habría que distinguir o por lo menos caracterizarlas bien. La primera es muy fácil, se llama bifactorial de Moore, porque propone dos factores o dos fases. Primero, se produce un miedo en los primeros ensayos de escape, la descarga produce miedo, y en la segunda fase me escapo de ese miedo que me produce la primera. Es decir, pensad un momento la lógica. ¿Por qué se mantiene una conducta si no hay consecuencias? Pues él pone, primero la descarga produce miedo, y luego el miedo, condicionado a la señal, es lo que está produciendo la huida. Sí que hay una consecuencia, un miedo, y me escapo del miedo. ¿De acuerdo? La teoría dice que hay una variable intermedia, que es el miedo, que permite mantener la conducta. Cuando pasa mucho tiempo y el miedo cada vez es más leve, yo me subo al coche, cada vez voy más confiado, cada vez tengo menos miedo, se produce una extinción. Hasta un momento tengo otro susto y se reactiva el miedo. O sea, una especie de ciclo. ¿Vale? Eso dice la teoría bifactorial. La teoría alternativa dice que no hace falta un miedo condicionado clásicamente interno en medio, sino que basta con que la señal asumamos que adquiere un valor reforzador. De la misma manera que una cosa que tú asocias con algo malo produce un valor castigo, la señal discriminativa se asocia con el escape a algo positivo y por lo tanto tiene un valor reforzador. La señal por sí misma tiene un valor reforzador secundario. No hace falta hablar de miedo y para Schoenfeld es un aprendizaje aversivo secundario y la señal de seguridad, o sea, el estímulo discriminativo es lo que provoca el aprendizaje. Es decir, en una teoría, la bifactorial, alude al miedo y Schoenfeld no hace falta poner el miedo porque dice que es innecesario. La más simple es una teoría mejor. Para él, la señal podría ser una asociación con la posible descarga y huir de esa señal, porque normalmente cuando huyes la señal también se apaga. Es lo que... No sé cómo me voy a pensar en el miedo. Cuando pienso no voy a pensar, hostia, voy a llevar un calambre, porque piensa, se sabe se bien. Pero no es reflexionado, es simplemente que no hace falta el miedo, es la señal en sí misma, igual que cuando ves una señal de algo que te gusta, esa señal de por sí ya te gusta también, sería algo así, el refuerzo lo lleva a la señal misma, no hace falta el estado condicional. Huir de la señal, o sea, la señal está asociada con la descarga, es que lo digo, a lo mejor me explico mal, la señal está asociada con la descarga, huir de la señal es reforzante. La señal es algo malo, va a ocurrir. Huir de la señal ya es reforzante. ¿Vale? Dice, no hace falta que la señal produzca miedo. La señal por sí misma adquiere un aversivo secundario. ¿De acuerdo? Esto que he puesto aquí. Aversivo secundario. Bueno, los procedimientos de Sigman y los siguientes de Halston y Hineline son un pelín crueles en el sentido de que estos no avisan. Es fácil distinguirlos del otro. Sigman
te ponen una caja. Y normalmente es de tipo variable o de tipo fijo. Cada 10 segundos hay una descarga. Si tú haces algo, es la señal, la conducta buscada de huida o evitación, en vez de la descarga cada 10 segundos ocurre cada 30, es decir, te da una seguridad de 30 segundos. ¿De acuerdo? O sea, si tú no haces nada, cada 10 segundos descarga. Ahora, si haces lo que se te pide, la descarga tarda 30 segundos. Claro, si tú haces lo que se te pide cada 20 o 25 segundos, nunca recibes descargas. O sea, luego es la evitación, porque te da 30 segundos de margen. Ese es el método Sidman. El método Sidman lo único que cambia de unas sesiones a otras son la cantidad de segundos de descarga y la cantidad de segundos de seguridad. El de descarga le llamaría de estímulo a estímulo, de descarga a descarga, y el otro de respuesta a descarga. Cada vez que hay una respuesta, ¿cuánto tiempo de seguridad? Bueno, pues ¿qué pensáis? ¿Cuándo se aprenderá más fácil? Pues cuando hay muchas descargas, se aprende más fácil. Cuando el tiempo de seguridad también es más largo, se aprende más fácil. Y cuando la relación entre este y este es mucho menor que este, también se aprende más fácil. Claro, en un ambiente que hay mucho peligro, una conducta que te dé mucho tiempo de seguridad se aprende muy rápido, ¿no? O sea, es bastante lógico. O sea, el procedimiento de Sidman, lo importante es esto. Los intervalos sin respuesta, cada cuánto tiempo hay descarga si no haces nada, y los intervalos con respuesta, cuánto tiempo de seguridad te cada respuesta. Y en función de esos intervalos cambia la efectividad del procedimiento. Datos con este condicionamiento es muy diferente. Perdón, diferente quiero decir. Es muy difícil, se aprende muy lentamente, se necesita mucho tiempo. Y la segunda es que dependiendo de cada animal puede haber mucha variabilidad. Algunos aprenden más rápido que otros. Con lo cual es un aprendizaje que dependerá más de habilidades ontogenéticas, no tanto de la especie, sino de la historia de cada uno o de las capacidades de cada uno. O sea, un aprendizaje difícil. ¿De acuerdo? ¿De qué depende que aprendamos esto? ¿De qué pensáis que depende? Que yo anticipe que tengo que hacer algo justo 25 segundos, pues un reloj interno, ¿no? Lo más lógico es pensar en una especie de reloj interno que te permita estimar cuánto tiempo ha pasado. Aquí la variable clave es el tiempo. Entonces hay dos teorías. Una que dice, lo que ocurre es que hay, la propioceptiva dice, hay estímulos internos que por sí mismos mi cuerpo mide el tiempo y anticipa, empieza a haber cierta inquietud a los 25 segundos. Y ese estímulo interno, esa inquietud me hace reaccionar. Otra teoría dice que es un reloj biológico que tenemos dentro y que nos permite medir el tiempo, ¿no? Son dos teorías posibles. Entonces, hay otra tercera teoría que, claro, lo que sea que ocurre es el estímulo interno o el reloj temporal te da una señal de seguridad de la conducta. Hacer la conducta, cualquier estímulo interno que indique que hay un periodo de seguridad es algo positivo que me dice, vas a tener un rato que no va a ocurrir nada. A ver. La hipótesis de seguridad de Lindner dice, todo lo que provoca la respuesta de huida, lo que salto, lo que te hagan hacer, es una especie de señal de un periodo de tranquilidad, y eso es lo que se condiciona. Claro, las teorías dicen, o tenemos un sistema interno de estímulos internos, porque un reloj interno, o un condicionamiento del movimiento de huida que genera un periodo de seguridad y por lo tanto adquiere un valor de periodo tranquilo, ¿no? El condicionamiento clásico. Y el segundo procedimiento no discriminado, aún es más claro que el primero,
en el sentido de que no es que no solo te avisen, sino que las dos posibilidades son automáticas. Hagas lo que hagas, en las dos posibilidades hay un castigo cada X segundos. Ahora bien, en uno de los programas es cada 10 segundos, pongamos, y en otro cada 20 segundos, pongamos. Entonces, cuando tú respondes, lo que yo quiero que aprendas, lo que haces es cambiar del programa duro a blando. Y si no respondes, vuelve al duro. Pongamos que la A es cada 10 segundos. Mi respuesta provoca que cambie al B, que es cada 20 segundos. Y si no respondo, vuelvo a la A. Entonces, ¿qué puedo lograr yo como mucho? Mantenerme en el B. Mantener un programa con menos descarga. No evitarlas. ¿De acuerdo? Con el tiempo se produce un aprendizaje y se responde para evitar volver a la A. ¿Qué diferencia hay con el anterior? Pues que en este caso, en el anterior, cada movimiento era un periodo de seguridad que podía condicionarse. En este procedimiento lo que se condiciona es un cálculo global de qué me conviene. Cada movimiento no evita necesariamente la descarga, pero sí, en global me conviene responder. Por lo tanto, es un aprendizaje tipo molar y demuestra que el estímulo, que el procedimiento que sea que ayude a la evitación es molar y que hay un mecanismo de aprendizaje que es capaz de calcular lo que te conviene con probabilidades a largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Entendéis cómo es el programa, no? Bien. Nos propone al final qué factores del condicionamiento de huida o evitación son los que lo hacen más efectivo o menos. Y habla de algunos así en reflexión más o menos abierta. La intensidad, claro, si el castigo que se utiliza es más intenso, por lógica, el aprendizaje será más rápido, ¿no? La consecuencia es más costosa. Segundo, la familiaridad también, dependiendo de si yo tengo mucha experiencia con el castigo ese que me ofrece, pues a lo mejor no es tan efectivo, ¿no? Como si te pone una multa de €1 cada vez que te pasas de velocidad. Y luego te pone una de 50. Bueno, pues tardarás más en aprender que el que no ha pagado nunca ninguna de €1, ¿no? Te va a sorprender más, algo así. Eso la habituación a la descarga te puede hacer tardar más en aprender. Y bueno, y también en los periodos que se estaba en extinción, si durante mucho tiempo no te ocurrió nada, la familiaridad depende de eso. Y por último, los intervalos que hemos hablado de ellos, en función de mayor sea el intervalo de seguridad que da la respuesta, más rápido se aprende, en función que sea más corto el tiempo de descarga entre estímulo y estímulo, más rápido se aprende y todo eso. Vamos con el castigo. El castigo también se llama a veces castigo positivo, para diferenciarlo del otro procedimiento aversivo. ¿Por qué positivo? Porque si haces algo hay una consecuencia. O sea, castigo efectivo, explícito. Si haces algo, consecuencia. Entonces, las teorías del castigo se remontan históricamente a Thorndike, que lo consideraba como un aprendizaje paralelo, pero opuesto, en el sentido al reforzamiento positivo, en vez de hacer algo, dejar de hacerlo. Pero claro, luego se veía que eso no era perfectamente simétrico para nada, porque el castigo tiene su propia implicación, y ahí vienen las teorías de que hemos visto antes, la respuesta emocional condicionada. El castigo no solo se aprende a hacer algo, sino que también aparece una respuesta emocional que genera una serie de asociaciones clásicas y que puede contaminar la respuesta habitual. Porque la respuesta condicional emocional paraliza la mayor parte de la respuesta. Y por último, hay un análisis del castigo más moderno que dice que no hay, en realidad el castigo lo que hace es reforzar alternativas. Me explico. Para Dismore, también en este caso, dice, no, ni respuesta emocional ni paralela.
Tú siempre estás haciendo algo. Cuando haces algo es porque te conviene, que alguna consecuencia positiva tiene, algún refuerzo implica para ti. Y cuando una parte de las conductas que tú haces las castigan, esto no lo toques, lo que estás haciendo es dedicarte a lo otro. Es decir, cambias el refuerzo que te daba esto por el refuerzo del otro. O sea, un castigo lo que hace es reforzar la alternativa. Eso es lo que se aprende según Bismarck en un paradigma de castigo. Se aprende, haz la alternativa, estudia y no molestes, o algo así, ¿no? ¿De acuerdo? Eso como análisis teórico es muy rápido, lo ponemos rápido. Factores de castigo. ¿Os acordáis de Premack en el refuerzo positivo? ¿Qué era un reforzador? ¿O qué podría ser un reforzador en principio sin saber nada de él? Porque dijimos que reforzador es aquello que incrementa una conducta. ¿Cómo puedo saber si una cosa incrementa la conducta o no? Previamente. Premack decía, si el animal libremente hace una cosa 9 veces y otra una, la que hace 9 veces la preferida y se puede usar como refuerzo. ¿De acuerdo? Dejarle hacer eso, bueno, pero el principio de Premack se aplica al castigo también. La cosa que no prefieres, pues un castigo. Si te obligo a hacer algo que tú prefieres menos, pues es un castigo. Se puede aplicar también. ¿De acuerdo? Y y luego lo que ocurre cuando podemos hacer siempre que hay un castigo, sé que tengo claro también, siempre que hay un castigo tiene que haber previamente una situación de premio, de refuerzo positivo, porque el animal está haciendo algo que vamos a castigar. Realmente siempre estamos en una situación que estamos cambiando lo normal, que es conducta refuerzo, el habitual. Siempre el castigo es en un contexto de refuerzo positivo. Bien, factores que afectan al castigo, y todo esto es bastante lógico, pero hay ciertos detalles, ¿no? Y aquí los he puesto así todos juntos. La intensidad, ¿qué os parece? Peor descarga, más funciona, ¿no? Entonces, puede ser. La inmediatez, ojo con la intensidad porque también decíamos que cierta intensidad puede provocar una interferencia grande. Skinner decía que los castigos deben ser lo menos posible porque interfieren con el aprendizaje. Esa frustración, esa emoción impide las asociaciones correctas, el cálculo correcto. Bien. Segundo, la inmediatez. El castigo sí que a más rápido, mejor. Si tarda, el efecto demora, parecido al del reflejo, mucho mayor. Mayor porque, fijaos, en el castigo, si hay un tiempo largo, lo que estás castigando a lo mejor ya no es lo que ha hecho mal que tú piensas, sino lo que está haciendo en el medio, ¿no? Malinterpretar fácilmente. Tercero, el cambio gradual del castigo, hacia más y hacia menos. Va produciendo un aumento, una disminución. Si al principio voy acostumbrándome al castigo suave, luego me cuesta más el efecto del cuerpo, ¿no? Es lógico el efecto, la habituación. La experiencia previa. Si he estado mucho tiempo con refuerzo, el castigo también será menor. Si la conducta la tengo muy bien reforzada. Efectos discriminativos del efecto del condicionamiento agresivo. Es decir, si hay un estímulo discriminativo que indica cuándo te van a castigar, solo si está el profesor y te ve. Si no está y no te ve, no te castiga nadie. El profesor hace el estímulo discriminativo. Bueno, pues llamaremos estímulo discriminativo al profesor, discriminativo negativo. Si con el tiempo se puede lograr que la mera presencia del profesor sustituya el castigo, ¿no? El entrenamiento. Programa de castigo. Según el programa que utilicemos, hemos visto que son de intervalo fijo, intervalo variable, todo eso. Tiene un efecto más o menos. El castigo
igual que el reforzamiento parcial es más efectivo, el castigo debería ser continuo. El castigo, si falla, una especie de inhibitorio que compite. El castigo es más efectivo si es continuo. Programas compuestos. ¿Qué ocurre si hacemos, como hemos dicho, que siempre tiene que haber un programa de reforzamiento positivo? ¿Qué pasa cuando después de un programa de reforzamiento positivo castigamos? Pues una especie de suma-resta, ¿no? Se suaviza. ¿Qué pasa si hemos enseñado primero mediante evitación una conducta y luego la castigamos? La línea base. Sí, o sea, la conducta que haces con la evitación. Lo mismo, hay una especie de suma y resta, ¿no? Va disminuyendo, pero como está sumado, hay un contraposición parecido, ¿no? Y la tercera, si estamos en un periodo de extinción, ya no hay premio, una conducta que antes se premiaba y ya no se premia y empezamos a castigarla. Pues que la extinción será más rápida, como podéis pensar, ¿no? Que además de extinción, me tengo que, pues ya está, esos son los tres contingencias. Puede haber, pensad que tiene que haber un contexto de reforzamiento positivo. Si es reforzamiento positivo simple, al añadir el castigo hay una contradicción que igual con la evitación provoca una sumani. Y en la tercera posibilidad es que esté en periodo de extinción. Haya habido un aprendizaje en extinción. Castigo ahí sí que contribuye. Bueno, no. Último. Las alternativas. Si hay una conducta alternativa posible, o sea, no solo el castigo te impide hacer algo, sino que además hay algo que puedes hacer que te gusta, el castigo es mucho más efectivo, como podéis pensar, ¿no? Porque te doy una posibilidad que te gusta. Alternativas positivas, bueno. Y por último, la motivación. ¿Qué ocurre? La motivación la vamos a medir de forma técnica, el hambre o el miedo o lo que sea. ¿Qué ocurre si una tiene mucha necesidad de comer? El reforzamiento positivo es más rápido. ¿Qué ocurre si uno tiene poca hambre cuando le castigo? Pues obviamente el efecto es menor si hay menos motivación en el aprendizaje, siempre. El castigo pasa lo mismo, si hay menos necesidad, me castiga menos, ¿cómo sería aquí? Una existencia de un que quiero reforzar sería, si no estudias, no puedes jugar. Si estudias, alguien que no tener el castigo va a ganar. No, pero si no estudias no puedes jugar, no es un castigo, ¿eh? Eso es una omisión. El castigo sería, si no estudias, te doy con la regla en la mano. Y para si estudias, luego puedes ir a parte. Pero si estudias, en vez de darte con la regla en la mano, te doy un caramelo. Mejor que si no le das caramelo, es obvio, ¿no? Un poco. Dicho así, me parece obvio. O sea, en el caso del castigo, si hay más necesidad, el castigo es más, si hay menos necesidad, el castigo es más eficaz. A ver, si uno tiene hambre y lo castigas sin comida, es más efectivo que si tiene poca. No, claro, no me importa, sería, no me importa responder al castigo porque no tengo mucha hambre. O sea, es más efectivo en el sentido, ¿vale? Pero vamos, es lógico, ¿eh? Y a terminar, la eficacia relativa. Mirad. Según la teoría que asumamos, depende de la atención. Lo que estamos atendiendo, los estímulos salientes, dependen de la atención. Entonces, ojo a dónde se asocia el castigo, que eso sería un poco la idea, que lo que no
Mirad, vamos a verlo de esta forma. Un niño que no come y lo castigas porque no come. ¿Cómo lo castigas? Le gritas, no sé qué, te enfadas con él. Y ahora me enfado. ¿Y cómo no te come? Está ganando periodos de atención de sus progenitores. Que eso a lo mejor lo que está buscando, porque no le hacen mucho caso el resto del tiempo. Entonces, cada niño al día siguiente no comerá y vendrán a darle. Efecto paradójico que no nos damos cuenta. Bueno, pues eso sería por ahí. La atención es un refuerzo positivo. El mero hecho de que acudan a castigarte es un refuerzo positivo. Bueno, pues por ahí viene la cosa. Claro, que no haya un refuerzo positivo paralelo. En ese caso, lo mejor sería decir, no me como, que no como. Pero no hacer mi caso. Al día siguiente ya no estoy usando comida. Algo así. Segundo, bueno, dice que normalmente el castigo, ha habido muchos trabajos que han dudado de que sea estable en el tiempo los efectos y ni siquiera que sea eficaz para reducir las conductas, ¿no? Y ahí entraba todo este juego de teorías de Skinner, de que interfiere, todo lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, luego hay otros trabajos que sí, que dicen, cuidado, con los parámetros adecuados, teniendo en cuenta ciertas cosas, sí es eficaz esa discusión. Y por último, los efectos colaterales que pueden aparecer. Pues bueno, el condicionamiento del contexto es uno de ellos. Lo que hablamos antes, el contexto castigador puede ser un condicionamiento clásico que a la larga no produzca reacciones automáticas, malestar, todo eso. ¿Cómo medimos la supresión condicionada? Es difícil porque qué conductas demuestran que he aprendido, hasta qué punto la supresión solo supone parar de hacer algo, sino hacer otras alternativas, ¿no? El castigo no solo suprime una conducta, sino normalmente aumenta las alternativas, ¿no? Y por último, pues es un efecto colateral. Y por último, la agresividad o la agresión, que es uno que se ha visto muchas veces, le llamamos agresión elicitada. Malestar o la frustración pueden llevarte a conductas agresivas como de especie, ¿no? Esos son efectos colaterales. Y por último, algunas paradojas que la ley tiene ningún problema. ¿Por qué el masoquismo se produce? O sea, ¿por qué hay gente que quiere el castigo? Bueno, probablemente porque sea el camino para encontrar otro refuerzo positivo por otro lado. Según las teorías de aprendizaje, tiene que haber algo que esté produciendo, aunque sea la atención como el niño que no come, ¿no? Y luego, pues, con un círculo vicioso de eso, que a medida que una conducta se aprende, si hay una señal que me permite evitar el castigo, poco a poco eso se va extinguiendo, va volviendo. Entonces, todo ese juego que hemos visto antes, ¿eh? Las conductas alternativas. Bueno, en la fase de escape-evitación, el círculo vicioso sería ese, el más claro, ¿no? Se está en extinción. En efecto, que poco a poco vuelve, porque la señal esa poco a poco deja de tener efectos de alivio y ya está. Y luego, en la omisión, es el entrenamiento de reducción de conducta mediante la retirada de un estímulo positivo. Bueno, pues también se puede hacer un entrenamiento parecido al de Sigman, en que haya periodos al revés. Si haces la consecuencia, lo mismo que Sigman, ¿no? Si haces lo que no quiero, hay consecuencias, y si no hay respuestas malas, pues tienes estímulos. Bueno, no lo digo porque no es muy complicado, es apenas un dato. Que tiene que haber respuestas alternativas, incompatibles. Más. Bueno, que se puede analizar las situaciones de omisión como eso, como la competición de respuestas que han hecho el castigo, que al fin y al cabo es lo que hay, y que se puede dar también la extinción del estímulo discriminativo de la misma forma
porque no vamos evitando las consecuencias, y puede ocurrir lo que vimos en el experimento. Si cambiamos de contexto, puede haber una restauración de la respuesta y todo eso. Todo eso va a parar. Nada más, la parte motivacional no hay ningún problema. O sea, los modificadores motivacionales, está siempre el miedo por ahí. Dependiendo de la sociedad, más o menos efectivo. Acordar también que había necesidades primarias y secundarias, o sea, las cosas, el dinero, es lo mismo. Claro, las secundarias están sometidas a devaluación y extinción. Si el dinero deja de tener valor, poco a poco no va produciendo ningún efecto. La devaluación del reforzador, ¿os acordáis? Cuando le quito la extinción, todo esto. Por último, los refuerzos generalizados son... el dinero es uno de los reforzadores generalizados porque se aplica en tantas situaciones que tiene muchísima fuerza. ¿De acuerdo? Es un secundario. Efectos de intensidad, una intensidad y efectos de contraste cuando cambia uno a otro, eso no es lógico. O sea, la parte motivacional, digamos, la necesidad de intensidad como funciones es primario o secundario al reforzador con funciones. Y por último, en los paradigmas de elección ocurre lo mismo en los excitatorios, en los positivos, en los que el castigo se iguala la tasa de respuesta en función de la tasa de refuerzo. Esta vez negativa, a más castigo haya, menos respuesta va a haber. Y hay una ley de igualación paralela y negativa, ¿no? Funciona bastante bien. Y aquí hablaríamos de autocontrol de la impulsividad, la parte que vimos en la lección. Un premio pequeño ahora o uno más grande demorado, aquí sería al revés, un castigo grande ahora o un pequeño sería muy fácil de decir. ¿Entendéis, no? Entonces, la elección de ahí juegas con los mismos factores y más o menos es paralelo. Eso es el capítulo 7. O sea, una especie de reflexión concreta sobre los efectos de los aversivos y por qué se producen. Dos o tres elementos teóricos que no son muy complicados, son más específicos, y dos o tres procedimientos que sí son importantes. Chipman, entender cómo es, el gesto, entender cómo es y cada las consecuencias que tiene. Y ya está, son 7, ya hemos terminado, más los 2 experimentos, 33 preguntas. ¿Para la segunda semana o para la primera?